Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida una vez más a Reflexiones con Jimena y hoy en nuestro estudio número 5 acerca de nuestro magnífico Señor. Hoy vamos a estar viendo el Salvador. Y con esto quiero decirte que aunque ya vimos la expiación, que fue el acto voluntario del Señor Jesucristo por reconciliar la creación con el Padre, hoy vamos a ver esa obra magnífica que demuestra el amor de Dios, pero ahora para la salvación del hombre. Vamos a empezar cómo empieza y por qué es necesario o de qué es necesario que Jesucristo nuestro Señor nos salve. Así que acompáñame a este estudio y con todas estas citas y aprendamos juntos y dejemos que el Espíritu Santo nos traiga revelación para que en nuestras vidas haya un rema y una transformación por causa del conocimiento de su palabra. Acompáñame con la cita de Primera de Pedro 2:4 y dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Muy bien, en esta cita vemos la descripción perfecta de la labor salvadora del Señor Jesucristo, crucificándose, permitiendo que el hombre lo crucificara en una cruz. ¿Para qué? Para perdón de nuestros pecados y para salvación nuestra. Pero aquí la pregunta, ¿y de qué ha de salvarnos? Muchos sabemos claramente que pues nos salvamos del infierno, queremos tener la vida eterna, pero vamos a ser guiados, como una vez más lo digo, a través de este maravilloso libro, Nuestro Magnífico Señor, a ver en la profundidad de la palabra qué otras cosas literalmente el Señor nos está salvando cuando Él muere en la cruz por nosotros. Y número 1, va a salvarnos precisamente de la caída. ¿Qué pasó en la caída? Cuando Adán y Eva, que fueron los primeros seres humanos aquí en la tierra, tomaron la decisión de tomar ese fruto prohibido, que era el fruto del conocimiento del bien y del mal, ellos asumieron y tomaron autoridad de sí mismos, se hicieron a ellos mismos sus propios dioses. Por eso la serpiente los engañó entre verdad y mentira, porque sí les dijo, se harán como dioses, porque antes de que ellos decidieran desobedecer a Dios, su bien y su mal, su sí y su no, era solamente Él, Jehová, Dios creador. Pero cuando ellos toman esa posición del libre albedrío y dicen, yo quiero ser Dios, yo quiero tomar las riendas, yo quiero abrir los ojos a la vanagloria de la vida, a los deseos de la carne, a todas aquellas cosas que más adelante vamos a ver cómo precisamente Jesús viene a salvarnos de nuestra propia concupiscencia, de no solamente de la separación con Dios. ¿Por qué? Porque obviamente cuando todos los que conocemos la historia, cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, ellos andaban en armonía con el Padre, ellos tenían todo lo necesario, ellos vivían no solamente en paz, sino que vivían en un gozo, delicias a su mesa, ahí se cumplía eso, había una cantidad de beneficios. Ahora, lo único que ellos tenían que era obedecer, no lo hicieron, entonces asumen una serie de maldiciones que ahora vamos a ver adelante, pero sobre todo una separación con el Padre, porque ahí vemos en Génesis 3 cómo precisamente el Padre los saca del paraíso, ya les pone hasta guardas para que no entren y se rompe, hay un rompimiento total de esa relación. Y yo creo que esa es una de las peores cosas que ha pasado a la humanidad, cuando el hombre se separa de Dios voluntariamente. Y hoy en día, por la ignorancia y cada vez se diluye más todavía la verdad de Dios, del Dios real. Cada vez, y lo vemos en las noticias, el mundo está vuelto locos. Cada vez a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Hoy estamos viviendo un distanciamiento cada vez más lejos y lejos de las virtudes del Dios Padre Creador nuestro. Pero lo que viene a hacer Jesús precisamente es a salvarnos de esa separación, es a unirnos una vez más al Padre, y es lo que vamos a ver hoy en detalle. Entonces acompáñame ahora una vez más a otra cita que está en Primera de Juan 2, versículo 16, y dice así: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo.
Lamentablemente no tenemos mucho tiempo en estas reflexiones, pero si tú miras cómo fue tentada Eva y de qué manera la serpiente la convenció, precisamente la convenció mostrándole algo bueno a sus ojos, algo deseable a sus ojos. La tentó con ser Dios, la vanagloria de la vida, ser alta, ser mayor. Entonces, todas estas cosas son las que provienen no solamente del mundo, sino del enemigo, y fueron lo que hoy, a partir de Adán y Eva, es con lo que hoy el ser humano nace. Nace con ese libre albedrío y con esa concupiscencia intrínseca que, aunque a nadie se le enseñe pecar, desde pequeños, los niños, sin ni siquiera ver el modelo, lo están haciendo, porque es esa naturaleza. O sea que estamos viendo que de qué nos viene a salvar Jesús, porque estamos hablando del Salvador. Bueno, número 1, de la caída, de la naturaleza pecaminosa del hombre intrínseca a esa edad o a esa herencia adámica desde el principio de la fundación del mundo. Nosotros, pegados a Jesús, somos transformados. Somos cambiados, y eso es lo que estamos viendo en todos estos estudios, y eso es lo que tú ves cuando vas a la iglesia, y es lo que Dios trata de hacer cada vez que tú lees la Biblia, y Él ilumina tu espíritu con esa verdad. Pero ¿por qué? ¿Por qué quiere hacer eso? Porque Él quiere volver al estado original. Él quiere volver al momento de coinonía, de unidad y de comunión con sus hijos, así como estaba al principio, antes de que Adán y Eva tomaran la decisión de separarse de Dios. Y en esa separación le nació al corazón del hombre, como les dije ahora, perpetúa hasta ahora, una independencia y un egoísmo. Si vemos por naturaleza humana, nosotros siempre vamos a apelar por nuestros propios deseos y vamos a hacer yo. Así como a veces los mismos cristianos tenemos oraciones que solo se tratan de nosotros. Entonces, esa es una de las características de la caída. La segunda es la tendencia a escondernos de Dios, escondernos. ¿Cómo así escondernos? Cuando Adán y Eva se descubrieron a sí mismos desnudos, ellos se avergonzaron, sintieron humillación al conocer precisamente no solamente un cuerpo desnudo que no habían percibido antes, y en la manera espiritual, el hombre que peca y no se quiere acercar a Dios es porque sabe que esas obras de las tinieblas cerca de Dios van a ser iluminadas y se van a ver mal. Por eso, como les digo, cada vez más la gente le está llamando a lo malo bueno, porque les conviene. ¿Por qué? Porque es más fácil hacer el mal, o porque no lo quieren cambiar, y es un estilo de vida que quieren permanecer, quieren perpetuar haciéndolo. Entonces, la tercera cosa que nace en el hombre al alejarse y al dividirse de Dios es esa triple maldición. Frente a esa triple maldición, yo te quiero traer algo muy particular, y es básicamente esto sería una enseñanza larguísima, pero es esa triple maldición que está en Génesis 3, del versículos 14 al 19, vamos a ver que el Espíritu Santo Dios le dijo a ellos que iban a estar separados. Esa fue la última maldición, pero la peor. ¿Por qué? Porque es cuando cierra el Edén, pone ángeles para que no los deje pasar. Pero hay dos maldiciones muy particulares, que cuando nosotros estamos en Cristo, Él nos salva de eso. La número 1 es cuando Él maldijo a la mujer con dolores de parto, y yo diría más que dolores de parto, es dolores de crianza, todo lo que es la maternidad y la crianza de los hijos. En Cristo Jesús todo cambia, porque con Cristo Jesús tenemos sabiduría, pero no solo la sabiduría de Dios a través de la palabra para ser mejores padres, sino que tenemos la fe y la esperanza y las promesas de ese nuevo pacto que en Cristo Jesús es hacia las familias. Así como ese canto que ahora está muy de moda, la bendición nos lo recuerda. En Hebreos 9 está ese pacto y esa bendición que va a los hijos de mis hijos y hasta por 1000 generaciones. Y algo bien sorprendente de esto es que esos dolores de parto y ese cuidar a los hijos y buscar de que ellos anden por el camino del bien, dice que cuando uno se equivoca y el pecado cae en el Antiguo Testamento hasta la 3ª y 4ª generación. Pero cuando Él nos bendice, dice que hasta 1000 generaciones. O sea que para el castigo y para la desgracia se hace bien corto, 3ª y 4ª generación, pero para la bendición es eterna, porque 1000 generaciones yo creo que, wow, ¿cuándo las vamos a alcanzar, no? Entonces, esas maldiciones en Cristo Jesús, del dolor de parto, y número 2 para la mujer, dice que los deseos, usted léalo ahí en Génesis 3, que los deseos de las mujeres van a estar atados a los del hombre. No puedo explicarlo más,
No puedo entrar en una enseñanza respecto a esto, es muy profunda, pero le prometo que un día lo voy a traer. Y es que hay una parte en esta parte bíblica donde habla de esa mujer caprichosa, de esa mujer dependiente, de esa mujer que no puede hacer nada sin su varón. Y mujer, yo te digo, eso no es una bendición. Ahí está diciendo Dios que es una maldición. En Cristo Jesús nosotros somos salvados de esa maldición. ¿Por qué? Porque entras tú, como dice la palabra de Dios, a que somos uno, somos una sola carne, somos hechos, nos sometemos unos a los otros, nos amamos en coigual unidad, hombre y mujer, y somos dos haciendo más que uno. Entonces, toda la relación de la pareja en Cristo Jesús, antes como maldición, viene a ser en bendición. Ahora, la tercera parte de una triple maldición es para los hombres, donde dice que el hombre se ganará el resultado de su trabajo o sobrevivirá, tendrá el pan con sudor de su frente. Eso quiere decir con arduo trabajo. Habla de espinos, de cardos, habla de dificultad en la tierra. Cristo Jesús trajo para nosotros la redención y la bendición. Con Cristo Jesús, esas maldiciones son canceladas. ¿Por qué? Porque con Él la obediencia trae bendición. Y hay cantidad de promesas, como está escrito y dice en Romanos, que juntamente con Cristo, así como Él nos dio a Cristo, juntamente con Él nos va a dar todas las cosas. Eso quiere decir que el esfuerzo del trabajo exagerado, un trabajo sin descanso, un trabajo con agonía, un trabajo que quita la felicidad, un trabajo que es trabajo, no es un empleo, no es un gozo. Eso en Cristo Jesús son promesas de libertad, donde tú vas a tener un empleo o una empresa o una fuente de ingreso donde tú te vas a gozar, donde vas a ser de bendición para otros, donde en lugar de verte esclavizado, tú lo que vas es a dar de tus regalos y dones que Dios te ha dado a una compañía o a otros de una manera plena y satisfactoria. Y esto parece de película, pero es verdad. Y eso se logra a través de Cristo Jesús. Cristo Jesús nos libera de esa triple maldición. Y miremos de qué más nos libera. La libertad que nos trae el Señor Jesucristo es que también nos trae la liberación acerca de la independencia. La rebelión, en primera instancia, crea una independencia y una separación orgullosa y egoísta del hombre frente a Dios. ¿Por qué? Porque el concepto es que nos creemos como Dios. O sea, que yo tomo mis propias decisiones, yo busco mis propios caminos, métodos y maneras en ejemplos prácticos. Cuando tú no tienes a Cristo, tú decides qué carrera estudiar, qué trabajo buscar, con quién casarte, dónde comprar tu casa, tomar este préstamo o no. Son tus propias decisiones y tus propios pensamientos. Obviamente, sin Cristo estás independiente de Dios, estás separado y no tienes ninguna cobertura. En cambio, cuando nosotros tomamos esa salvación, el Salvador, el magnífico Salvador Jesucristo, habita en nosotros y lo tenemos por fe, arraigado a Él, no un santo, no una vela, no un rezo, no, al Dios vivo representado en Jesús. Aquel que vino y salvó la humanidad en una muerte en la cruz. Al único y verdadero Dios que nos ha enseñado la Biblia. Cuando nosotros ponemos la fe en Él y Él es nuestro Salvador, amigo, te puedo decir que no hay independencia. Hay una unidad, hay una coinonía con el Padre. Y esa coinonía hace que tú, por obediencia y por amor, que ahorita vamos a hablar de ese amor, entonces tú le consultes a Él, tú dependas de Él. ¿Qué carrera debo estudiar, Señor? Guíame. Padre, ¿convendrá comprar esa casa en ese barrio? ¿Será que tomo o no tomo ese préstamo al 24%? Y la respuesta es no, al 24% no. ¿Será que ese hombre me conviene? ¿Es incrédulo y tiene vicios? No tiene que ver las tinieblas con la luz. O sea que cuando nosotros nos unimos a Dios a través de Jesús, la luz de la palabra, porque aquí estoy dándote citas prácticas de vida en ejemplos muy rápidos, vienen y se asoman y ponen un lindero, ponen un trazo, una línea por dónde seguir nuestra vida. O sea que la independencia y el egoísmo del ser humano sin Dios
se acaba y empieza una dependencia sana, saludable y necesaria al Dios de la creación que sabe cómo guiarte. Y la otra parte que te libera o de lo que te salva el Señor es de eso de escondernos de Dios. Como hablamos, Adán y Eva al verse desnudos se escondieron. ¿Por qué? Porque estaban avergonzados y eso es algo natural. Cuando nosotros estamos sin Cristo y alguien nos empieza a hablar de Cristo o conocemos o oímos de manera tal vez muy lejana que Dios es amor, que Dios es perdonar, que los 10 mandamientos dicen no mentir, no robar, no fornicar, no adulterar, no desear, o sea, no tener envidia ni codicia. Tú dices, oh no, pues yo estoy llena de todo eso, yo mejor me alejo. Bueno, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo y lo hacemos nuestro Salvador, Él nos salva de escondernos de Dios. El escondernos de Dios nos está sumiendo en oscuridad. El estar lejos de Dios nos mantiene en vergüenza, nos mantiene en culpa, nos mantiene sintiéndonos culpables ¿de qué? De nuestros pecados y nuestros delitos. Cuando nosotros tomamos a Jesús como Señor y Salvador, Él no solamente nos perdona nuestros pecados, sino que Él quita las culpas. Por eso yo les decía la semana pasada, en la enseñanza pasada, recuerda que la sangre de Cristo nos perdona de pecado y nos limpia de toda maldad. Esa es la función de Jesucristo. Cuando nosotros queremos tener una vida plena, no podemos caminar con ella teniendo cargas de vergüenza y de culpabilidad. El hubo, el hubiera y el pasado pueden amargar tu vida y hacer que tus pasos hacia la felicidad y hacia la prosperidad y la verdadera armonía que queremos tener en este mundo sean totalmente alejados de Dios, o no, más bien que nunca lleguen. Nunca vas a llegar si no estás con Dios. ¿Por qué? Porque todos los días nos equivocamos. Todos los días hacemos cosas que dañan a otros. Todos los días cometemos errores que nos causan daños a nosotros mismos o tomamos decisiones que traen graves consecuencias. Cuando tomamos al Salvador, al magnífico Señor Jesucristo, la culpa y la vergüenza se van porque Él la tomó en la cruz para liberarte a ti. Así pues, que el magnífico Señor ahora como el Salvador, entonces es la cura. ¿La cura qué? A nuestras enfermedades, a nuestros delitos, a nuestra manera de vivir fuera de Dios. ¿En qué? En nuestra manera adámica, en nuestra independencia, en nuestro egoísmo, en el estar solos tomando decisiones sin una cobertura y sin una ayuda celestial. Pero ¿cómo Jesucristo es la cura? De una manera, Moisés en el Antiguo Testamento nos lo representa en una historia que está en Números capítulo 2, en los versículos 8, Números capítulo 21, desde el versículo 8. Es una historia donde viene una peste o viene una cantidad de serpientes y muerden a los israelitas y los matan. Y Dios mismo le dijo, levanta una serpiente de bronce y todo aquel que mire la serpiente será sano cuando sea mordido por las serpientes. Bueno, en el versículo 14 al 16 vamos a mirar la connotación completa o más o menos completa de esa cita fabulosa donde Dios nos presenta a Jesucristo como Salvador. Y en Juan 3, que eso está en Juan 3:16, donde dice que de tal manera Dios amó al mundo. Pero yo quiero leerles desde el 14, sin antes dejarles mencionar que ahí vamos a poder ver que Dios mismo fue el que dispuso esa sanidad, ese antídoto a nuestro dolor, ese antídoto a nuestra perdición, a nuestra vana manera de vivir. Y dice así en Juan 3, versículos 14 al 16. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos aquí claramente que el Señor Jesucristo, ahí en Juan 3, que es el capítulo donde vemos esa cita maravillosa de la revelación del amor de Dios cuando nos da a Jesucristo,
Él trae a colación ese ejemplo de la historia de la vida real en Números 21, de levantar, que en Números era una serpiente, ahora es de levantar. ¿Cómo levantar? Esa serpiente de bronce en Números 21 estaba puesta a la vista de muchos, era algo que se miraba desde lejos. Entonces, Él está diciendo, a Jesucristo lo tenemos que mostrar. Dios levantó al Hijo, a su propio Hijo, al Hijo de Dios. Lo levantó de los muertos y lo mostró a muchos para que el que en Él crea no se pierda. Miremos lo que dice la palabra en Efesios 3, 17 y 18, para que podamos entender que el plan, como les hablaba ayer, el plan sobre el plan que Dios tenía, no se lo sacó de la manga, sino que Él quería mostrar el grande amor que tiene por nosotros, desde antes aún de que tú y yo existiéramos. Y dice así la palabra de Dios. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Eso es lo que Dios quiere, amado. Dios quiere que tú seas lleno de la plenitud de Dios. Dios quiere que tú tengas un poco de Él, pero la única manera que Él tiene, esa salvación que Él trae, es a través del amor. Por eso ahorita te voy a decir cuál es el método de la salvación. Hay dos métodos básicos que nos describe el libro. El primero es un nuevo nacimiento y el segundo es a través del abundante amor de Dios. Vamos a mirar un poco acerca del nuevo nacimiento. En el libro de Juan, en el capítulo 3 que ahora mencionábamos, desde el versículo 1, mencionan a un judío que se llamaba Nicodemo. En esa conversación que tuvo Jesucristo con este judío, le aclara algo que en esa época no podían entender, y es acerca del nuevo nacimiento. ¿Cómo es posible?, decía Nicodemo. ¿Será que el hombre vuelve al vientre de su madre? Imposible. Dios, Jesucristo, le decía que era necesario nacer de nuevo en agua y en espíritu, hablando del bautizo en agua y del bautizo en el Espíritu Santo. Obviamente a través de conocer a Jesús como Salvador. Miremos que en esa historia, entonces, Jesucristo trae a colación el tema que antes nunca había sido expuesto, y es el nuevo nacimiento. Sí, porque Jesucristo no vino a poner parches nuevos en vestidos viejos. Jesucristo no vino a arreglar algo, a componerlo. Él vino a hacer una renovación, a transformar, no a arreglar. Entonces, es como dice 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Está diciendo que son nuevas, no está diciendo que están reparadas, que están arregladas, que las parchamos. Está diciendo que son nuevas. Entonces, el nuevo nacimiento es el método principal de la salvación. El Salvador se manifiesta a nosotros. Cuando nosotros lo aceptamos, Él crea por poder sobrenatural un nuevo ser. Déjame decirte algo muy claro y muy simple. Y es, si tú estás en Cristo, tienes que haber sido transformado. Si eras celoso, ya tienes que ser una persona segura de tu cónyuge. Si eras egoísta, tuviste que haber convertido en una persona generosa. Si eras perezoso, te volviste diligente. Si eras una persona tímida, empezaste a ser un poco más extrovertida. Si eras una persona llena de angustia, en ti ha empezado a haber paz. Eso es transformación. Eso no son píldoras para la depresión o píldoras para dormir. Eso es transformación. Esa es la nueva criatura. Entonces la salvación se manifiesta, número 1, por el nuevo nacimiento. ¿Qué más dice? Hay una palabra en Marcos 8, versículos 34 y 35. Leamos. Y llamando a la gente y a sus discípulos, le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Así pues, que volvemos a algo que una vez más habíamos mencionado unos días atrás. Es que Jesucristo tiene que demostrarnos a nosotros
la necesidad de Él. Él tiene que venir y convencernos de juicio, de justicia y de pecado. Recuerden que Jesucristo y Dios y Espíritu Santo son lo mismo. Y es el Espíritu Santo el que obra en nosotros esa acción. Entonces, si nosotros queremos hacer ese nuevo nacimiento, tenemos que aceptar el diagnóstico de Jesús. Diagnóstico de que estamos perdidos sin Él, que estamos alejados de Dios, que estamos fuera de la protección de Dios. Pero que con Cristo tenemos el antídoto. Tenemos la unidad, que con Él nos unimos a Dios y obtenemos seguridad, paz, bendición y sobre todo sabiduría y conocimiento y la compañía de Dios. Obviamente como padre, imagínate, vas a tener a tu padre a tu lado una vez más. Y hablando de padre, ahora viene el segundo punto de cómo se manifiesta o el método de la salvación. Y la segunda manera de la salvación es con el abundante amor de Dios. Él aquí en el libro escribe precisamente eso, es si nosotros como padres amamos a nuestros hijos. Dice Jesús que Él vino a traer de lo suyo al Padre, que Él es la representación del Padre, que Él es el primogénito entre muchos hermanos. Si nosotros entonces, creyendo en Jesús, nos hacemos hijos de Dios, como dice la Biblia, entonces quiere decir que el Padre amado está esperando con ansias a ese hijo que estaba perdido. Por eso nos deja la historia del hijo pródigo en Lucas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? El amor abundante de Dios nos consolida en esa salvación. ¿Para qué? Para que podamos tener la unidad y sobre todo para que podamos hacer esas tres partes de la entrega que Dios pide a nosotros según sus mandamientos. Miremos lo que dice Marcos 12:30, el mandamiento número 1, y por qué es tan importante entonces entender que es el amor del Padre y el depósito de ese amor que viene de arriba en nuestro corazón lo que consolida nuestra salvación. Leamos lo que dice: y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Mira bien que Él está diciendo con 4 cosas. Primero, corazón. Segundo, alma. Tercero, mente. Y luego, fuerzas. De esa misma manera, Él a nosotros nos redime. Porque de esa misma manera, nosotros le vamos a entregar todo lo que somos. Recordemos bien que en el corazón es el centro de las emociones, nuestros sentimientos y voluntad. Que en el alma tenemos la dimensión espiritual y es donde depende la eternidad. Recuerda que tu alma es eterna. Ahora, la mente es el centro del intelecto, la inteligencia y razonamiento. Y que en nuestras fuerzas está la energía y las habilidades para hacer y desarrollar nuestras actividades. Entonces estamos hablando de la integridad del ser humano. Dios pide en el mandamiento que lo amemos a Él así, pero Él ya nos amó así. Porque dice la palabra de Dios que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y el amor de Dios que derrama sobre nosotros a través de Jesucristo es así de integral. Entonces, cuando nosotros estamos en esa unidad de amor con Dios, es que nosotros podemos permanecer. Hay una cita que está en 2 de Pedro 1:4, que yo ya la he mencionado varias veces y es importante que vayamos manejando esta cita dentro de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos va a permitir ver por qué es tan importante conocer estas verdades y por qué es tan necesario estar pegados con Jesús. ¿Por qué? Porque Dios quiere cosas mayores para nosotros y mira lo que dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Cuando Jesucristo se hizo sacrificio en la cruz y murió por ti, Él estaba pensando salvarte de la concupiscencia, salvarte del egoísmo, salvarte de la impaciencia, salvarte de la depresión. Cuando Jesús murió pensando en que iba a llevarse tus pecados, no solamente tus robos, adulterios, tus mentiras, tus egoísmos, también se llevó tus tristezas, tu mal carácter, tu ira o tu tristeza y amargura que daña a toda tu familia. Entonces, es en el amor de Dios que por amor a Él, a nosotros, se presenta como hombre, como ya lo vimos en su humanidad,
para que luego muriera en la cruz. Yo quiero que entiendas, que entendamos todos este maravilloso milagro, porque es por este gran maravilloso milagro que la caída del hombre se vuelve la oportunidad para ver magnificado el amor de Dios, porque el plan de Cristo ya estaba escrito. Dios ya sabía que Adán y Eva le iban a fallar. Dios ya sabía que la humanidad no iba a ser capaz de salvarse a sí misma y de pasar ofrendas y holocaustos. Por eso él dice, holocaustos yo no quiero, ya no quieres, por eso aquí estoy yo. Ayer lo mirábamos en la cita. Aquí estoy yo y he venido a hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque Dios sabía que era necesario que Él viniera para mostrarnos su amor tan grande. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 5 al 7 y dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. La caída del hombre definitivamente fue algo colosal y lamentable, pero es mucho más colosal y sorprendente y buenas noticias, como Dios mismo ya tenía un plan de salvación, como Él vino aquí a la tierra y por amor murió por ti y por mí. Pero Él no solamente lo hizo para que nosotros tuviéramos una vida eterna, es que Él quiere que nos acerquemos más a Él. Mira en 2 Corintios 5:15, y con esto te voy a dejar, mira lo que dice. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dios el Padre creó al Salvador. Es más, de una mejor manera dicha, se creó a sí mismo como Salvador Jesucristo, para que los que en Él crean ya no vivan para sí mismos, sino que vivan para Él. Vivir para Cristo es el gozo y la vida eterna, la vida en paz y en armonía. Vivir en Cristo es el todo. Yo te invito a que en esta enseñanza tú reflexiones, ¿qué tanto crees en ese Salvador? ¿Qué tanto has entendido de qué te ha salvado el Señor? De tu manera vana, triste y egoísta de vivir. De las maldiciones de trabajar sin recompensa o trabajar arduamente para lograr muy poco. De vivir en angustia. O tal vez, lo peor más bien, de vivir separados de la bondad de Dios. ¿De qué te está salvando el Señor? ¿Lo sabes? ¿Lo has reconocido? Y ahora has asumido que ese amor con el que Él te ama al darte a Jesús te dio una vida nueva, no una vida parchada y reparada, sino que tú estás destinado a tener una vida totalmente nueva y diferente. Y que el amor de Dios es tan total que cubre todo, cubre tu mente, cubre tu corazón, cubre tu alma, cubre tu cuerpo. Ese es el futuro de los que tenemos a Cristo, de los que recibimos su amor. Esa es la manera de vivir en Él, una nueva vida y una vida en bendición. Yo te doy gracias por tu atención y oro para que el Espíritu Santo esté poniendo un celo y una pasión por su palabra y por vivir la verdad que Él tiene para ti en esa nueva vida en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima. Bye bye.